Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo inicia sus cartas y dice: queridos hermanos y hermanas de la iglesia, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den de su paz. Buen día, mis hermanos. Es un placer saber que estamos conectados para alabar a nuestro Dios, para nutrirnos de su palabra y para dejar nuestras cargas en sus manos. Han sido tiempos difíciles los que hemos pasado, pero siempre sostenidos de la mano del Señor. Su palabra dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos tenido tiempos difíciles y hemos tenido tristezas, pero este año que Dios nos permite vivir, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea de bendición para otras personas. Debemos estar listos y preparados porque mucha gente que no conoce al Señor necesita en estos momentos palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de salvación. Su palabra dice: Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a todos los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Vamos a orar. Dios, estamos agradecidos, Padre, por la forma como tú cuidas de nosotros. Estamos agradecidos porque en medio de la situación estás al lado nuestro. Gracias, Dios, por el cuidado y el amor que tienes por nosotros. Ahora, Señor, agrádate de este culto a tu nombre. En Cristo Jesús agradecemos lo que haces por nuestras vidas, por el cuidado que tienes de nosotros. Amén. Preparémonos, hermanos, para alabar al Señor. Hermanos, es hora de alabar a nuestro Dios con todos nuestros corazones alegres porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad.
es un gozo saber que ese Dios, como dice este siguiente canto, es imparable. Y podemos recordar en la Biblia cuando los judíos perseguían a Jesús porque hacía cosas en el día de reposo, y él decía, pues mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿no? Y podemos pensar que en este momento tal vez las bendiciones de Dios se han puesto en pausa, o creemos que Dios no está pendiente de nosotros, pero la Biblia nos recuerda que en todo momento y en toda circunstancia Él obra en nuestras vidas. Enemigos
inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta. No me falta nada si te tengo a ti. Como dice este capítulo en Joel, aferrémonos a esa misericordia de la que habla aquí la palabra. Dice: por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Desgárrense el corazón y no los vestidos. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras de sí, es decir, trigo y vino, para que le presenten ofrendas y libaciones. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan al pueblo y santifiquen la reunión. Junten a los ancianos y a los niños de pecho, que salgan de la cámara nupcial el novio y la novia, y ustedes los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan: Señor, perdona a tu pueblo, no los entregues al oprobio, ni dejes que las naciones los dominen. No permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse, y nunca más volverá a entregarlos al oprobio entre las naciones. Haré que esa gente del norte se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia la echaré al mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por los aires, porque yo hago grandes cosas. Y tu tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo los resarciré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Y ese mismo Señor y estas mismas promesas al pueblo de Israel es el mismo Dios, hermanos. Y no importa lo difícil y las tribulaciones que estemos pasando, al final no nos olvidemos, ayunemos, estemos atentos a su palabra. No dejemos que descanse nuestro desánimo en nuestro cuerpo. No dejemos que tropecemos por las cosas que estamos viviendo. Entusiasmémonos y estemos firmes en ese evangelio que nos ha dejado el Señor, y sigamos adelante, porque nuestro Dios es incomparable. Alabemos a este Dios del que habla la Biblia. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya.
Hola Ibec, nosotros somos la familia Díaz Díaz y les mandamos un fuerte abrazo y pues bueno, también seguimos orando por todos ustedes y pues bueno, nosotros nos conocimos hace 6 años, mi esposa y yo, a través de un grupo casero en el cual íbamos los dos ahí en San Nicolás y pues bueno, actualmente tenemos 4 años y medio de casados en los cuales Dios nos ha permitido tener a estos 2 niños, primeramente a Mateo y después a Mariana. Confiamos en que este tiempo pasará pronto y el Señor nos permitirá vernos. La palabra del Señor permanece para siempre, así que permanezcamos orando y intercediendo unos por otros. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. Adiós. Adiós, Dios les bendiga. Hola hermanos, quisiera invitarlos a abrir nuevamente la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero ahora vamos a hablar sobre el capítulo 4 del 1 al 8. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y mientras lo buscan, la semana pasada predicamos sobre 2 Timoteo 3 del 14 al 17, si lo recuerdan, y veíamos que Pablo le dijo claramente a Timoteo que en contraste con toda esta tendencia que había de falsos maestros, que él debía persistir en la palabra, debía persistir en la escritura que aprendió desde niño, porque solo la palabra tenía la capacidad de darnos la sabiduría que nos lleva a la fe, en Cristo Jesús para ser salvos, y solamente la palabra era la única inspirada por Dios, la única que Dios había decidido inspirar a hombres para ser escrita y para ser predicada. Y también dijimos que solamente la palabra es suficiente para transformar nuestras vidas, que la palabra es útil para enseñar las verdades bíblicas, para refutar todas aquellas verdades que creíamos de Dios o del Evangelio que no son así, y que la Biblia, al estudiarla con diligencia, nos ayuda a refutar esos pensamientos que teníamos. Y también dijimos que era útil, o más bien dice la Biblia que es útil para corregir, que tenía que ver con como una férula que teníamos en nuestra vida, que nos ayudaba a enderezar un hueso o a enderezar algo a su estado, a poner algo en su estado original. Y la Biblia es justamente eso, una férula, un yeso que vamos a tener el resto de nuestra vida, porque a través de ser fieles a ella es que nuestra vida está siendo construida en la piedad en Cristo Jesús. Y finalmente también dijimos que era útil para instruir en justicia. En ella tenemos todo lo que necesitamos para todas las circunstancias que vamos a vivir como hijos de Dios en este mundo. Todo lo que necesitamos para ser más y más como Cristo, para ser personas que aman su venida. Y ahora estamos en esta parte casi final de la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, y quisiera leértela y que juntos podamos meditar en ella. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Oramos. Señor, guíanos en ese tiempo, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos corrige, que tu palabra nos instruya para vivir en tu justicia. Ruego que tu Espíritu Santo nos asista para comprenderla. Ruego que puedas ayudarme a mí como el exponente de hoy a ser fiel a ella y a no decir más de lo que ella dice ni a decir menos de lo que ella dice. Te lo ruego, Padre, con todo mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Esta es la parte climática de toda la carta. Pablo ha dicho un montón de cosas a Timoteo y miren la particularidad que tienen todas ellas. Pablo le dijo en el capítulo 1 a Timoteo
que debía de avivar el fuego del don que Dios había puesto en él. Se refiere al don de predicar, al don de la predicación. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, predica el evangelio, predica la palabra. También le dice que no se avergüence del evangelio y que tampoco se avergüence de llamarse un discípulo de Pablo o tener una relación personal con Pablo, de creer en el mismo evangelio que Pablo, porque Pablo estaba siendo preso. Y había mucha gente que veía la cárcel de Pablo como algo no tan santo o como algo no tan bueno. Pero Pablo estaba preso por predicar el evangelio y otros andaban libres porque no lo predicaban. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de identificarte conmigo que estoy preso. También por el evangelio, obviamente. También le dice que debe de retener la norma de las sanas palabras del evangelio. Después le manda capacitar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros en la iglesia. Le dice también que debe de procurar presentarse ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y Pablo se refiere a algo muy particular. Se refiere a manejar con precisión la palabra de verdad. Y finalmente también le dijo que persistiera en la escritura que ha aprendido desde que era niño, porque es la única que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir justicia. Es interesante porque todas estas cosas y todas esas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo como pastor tienen que ver con la enseñanza fiel de la Escritura. Todas ellas se anclan a una sola labor y a una sola instrucción: ser fiel a la enseñanza de las Escrituras verdaderamente. Sin embargo, en la sección que acabamos de leer encontramos algo más. Encontramos algo que no se había visto en el resto de la carta de Pablo a Timoteo. Y esto que encontramos particular es que Pablo está mencionando que Dios, que Cristo, es un juez que juzgará a vivos y a muertos por su reino. Pablo ahora está llamando de testigo a Dios mismo, a Jesús mismo, para darle una última instrucción a Timoteo. Y es por eso que esta carta comienza diciendo: te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo, que juzgará a vivos y a muertos, que prediques la palabra. Ahora ya no es solamente un buen consejo, nunca lo ha sido, pero no podríamos tomar este consejo de predicar la palabra solamente como un buen consejo, una buena idea, una exhortación, una palabra de ánimo. Ahora es algo que Pablo ha elevado a una gravedad o a una importancia impresionante. Es como si Pablo tuviera que no pudiera mandarle esta carta a Timoteo, y en lugar de mandarle una carta, Pablo le hubiera mandado un telegrama. A los muchachos que no saben lo que es un telegrama, pregúntenle a sus papás. En cortas palabras, un telegrama era un mensaje rápido que se hacía por clave Morse, o no sé recuerdo cómo se llama, y solamente contenía muy pocas palabras porque era muy caro, porque te cobraban por cada palabra que decía este telegrama. Pero si pudiéramos ponerlo en 8 palabras, un telegrama de Pablo a Timoteo, en lugar de haber escrito toda esta carta, es probable que Pablo le hubiera dicho a Timoteo: predica el evangelio fielmente porque Dios es juez. Este sería el telegrama que probablemente Pablo hubiera mandado a Timoteo: predica el evangelio fielmente porque Dios es juez. Y en esto podemos englobar toda la carta de segunda de Timoteo. Hermanos, esto es lo que quiero que aprendamos hoy. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña hoy. Y guarden en su corazón este argumento o esta frase, porque lo vamos a estar sosteniendo durante esta predicación. Debido a que el Señor vendrá a juzgar, el evangelio debe ser predicado fielmente. Debido a que Dios viene a juzgar, a que el Señor vendrá a juzgar, el evangelio debe ser predicado fielmente. Ahora recordemos que esta carta ha sido enviada primordialmente a Timoteo como pastor de una iglesia. Existen cosas de esta carta que no aplican para toda la iglesia, ya que el don y el llamado de predicar ha sido dado solo a algunos. Pero esto no quiere decir que esta parte no edifique o que construya la iglesia o que guíe a la iglesia hacia algo bíblico, ya que es muy importante que la iglesia conozca esta verdad para que esta verdad que tenemos que explorar, para que intercedan por nosotros como pastores, para que podamos presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que predicamos el evangelio con fidelidad. Y es muy importante que escuchemos cada parte de este sermón,
porque en algunas partes hay cosas que aplican exclusivamente a los pastores o a los que enseñan la palabra en la iglesia, y hay otras cosas que aplican de una manera primaria a la iglesia en general. Sabemos que la Biblia se puede aplicar a todos, obviamente, la Biblia es para todos, obviamente. El asunto es que tenemos que aprender a ver la Biblia en una aplicación certera, directa, y una aplicación secundaria para nosotros para los demás como iglesia. Porque finalmente Pablo le está hablando a un pastor y no a la iglesia en general. Sin embargo, sabemos que esta carta también es para la iglesia en general y lo vamos a ir explorando en este tiempo. Y lo primero que debemos de decir de esta carta sobre que Dios va a venir a juzgar al mundo y por eso tenemos que predicar fielmente el Evangelio es: predicamos el Evangelio delante de Dios. No debemos olvidar que nosotros estamos predicando el Evangelio delante de Dios. Hay un pastor a quien yo admiro mucho, aunque le conozco poco, y recientemente tuve la oportunidad de conocerle, no en persona, pero al menos en una plática por Zoom. Y es uno de mis predicadores favoritos de Latinoamérica y se llama Sugel Michelin. Considero que es un predicador fiel al Señor y que expone la palabra fielmente al Señor, y creo que yo he aprendido mucho de su ministerio a la distancia. Y en un ministerio en el que yo participo desde hace algunos años, que capacita pastores para la predicación, por la pandemia ahora hemos hecho los talleres online y he participado en todos ellos. De este año de pandemia estuve participando en todos los talleres online. Y antes de ir a toda la instrucción o a vivir el taller con todos los participantes que se inscriben, anterior a eso siempre tenemos un pretaller, solamente los líderes que vamos a exponer o que vamos a dirigir a algún grupo pequeño, con los expositores de las herramientas y de las instrucciones que vamos a recibir en ese taller. En el último taller, que fue sobre la profecía de Joel, se anunció desde antes que Sugel Michelin iba a estar participando en el taller. Yo me emocioné mucho porque, a pesar de que tengo mi corazón bien firme en el Señor, me emocioné porque pues obviamente es una persona de experiencia y iba a ser muy bueno escucharlo de cerca, platicar con él de cerca e intercambiar posturas, visiones de la palabra, y creo que recibir instrucción de él iba a ser algo muy, muy benéfico para mi vida. Y todo iba muy bien hasta que me llega el correo que justamente en esa instrucción a mí me tocaba exponer en el pretaller de líderes. Y tengo que aceptar delante de ustedes que cuando me dijeron que me tocaba exponer, yo me puse muy nervioso. Más que en otras veces que ya había expuesto, porque teníamos que exponer un trabajo del texto. Y la razón por la que me puse nervioso era porque yo iba a exponer mi texto delante de Sugel Michelin. Y Sugel iba a ver mi texto y lo iba a evaluar y lo iba a retroalimentar y me iba a dar comentarios o lo iba a corregir de alguna manera. Yo realmente me puse muy nervioso sobre ese tema. Gracias a Dios nos fue bien, y la contribución del hermano Sugel y la instrucción que dio fue de mucha ayuda para mi vida y lo agradezco. Pero quiero que pensemos un poquito, porque es de humanos y cualquier pastor humano, como todos, tenemos el temor y la tendencia a que la audiencia donde vamos a exponer nos coma o nos produzca miedo, o nos produzca temor, o produzca que muchas veces cambiemos el mensaje de Dios dependiendo quién está enfrente nuestro. Y eso es una tentación, una tendencia natural de todo pastor. Y es una tentación y una tendencia mía también. Me acaba de pasar hace algunos meses. Sin embargo, Pablo le está diciendo a Timoteo, hay una audiencia, hay un auditorio que te debe de preocupar demasiado para que tu mensaje sea fiel. Y la única persona que te debe de preocupar es Dios mismo, quien está porque en la presencia de Él te estoy diciendo que prediques el Evangelio fielmente. No te lo estoy diciendo enfrente de Sugel Michelin, no te lo estoy diciendo enfrente de los hermanos más antiguos de la iglesia, no te lo estoy diciendo enfrente de los hermanos con los que a veces tratamos de quedar bien. Te lo estoy diciendo enfrente de Dios. En presencia de Dios te encargo solemnemente, porque Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios te va a juzgar. Dios mismo te va a juzgar como pastor, estés vivo o estés muerto, por tu enseñanza, por tu predicación, por tu fidelidad a la palabra. Ahora imaginen, hermanos,
que después de esta predicación los pastores vamos a tener que ir con más temor del normal a predicar. No porque les tengamos temor a ustedes, aunque no crean, a veces sí dan miedo, pero sino porque hay un temor reverente que debemos de tener ante Dios. Porque Dios que inspiró la Escritura es exhalada y es inspirada por Dios, tiene un propósito de Dios. A la hora que la estudiamos y la meditamos y tratamos de llegar a ese propósito por el cual fue escrita, y a la hora de exponer, frente a nosotros se encuentra el que la inspiró, el que la exhaló, el que la planeó. Y su juicio es el único que nos debe de importar. Pastores, no tiene nada de malo tener temor a la hora de predicar la palabra por quienes la van a escuchar. Solamente cambiemos de audiencia. No temamos a las personas, sino temamos a Dios que nos está escuchando. Esto es algo muy importante. Es en presencia de Dios en quien la estamos predicando. De hecho, cuando Pablo le dijo a Timoteo que se presentara como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, le dijo, no avergonzarse no de cualquier cosa, no de a qué equipo de fútbol le iba, no sé, no era de avergonzarse en cómo, no sé, resultó una actividad de la iglesia, una estrategia de la iglesia, no era cualquier cosa. Pablo le dice algo muy particular a Timoteo. Timoteo, cuando vayas y cuando estés presente ante Dios, cuando te presentes ante Dios, debes de presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo que la razón por la que muchos se van a avergonzar, muchos pastores y maestros van a ser avergonzados es por su enseñanza. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, preséntate ante Dios como un obrero que no tiene que avergonzarse. Y ahora aquí en la parte final está diciendo, Timoteo, te encargo solemnemente de la forma más importante o más alarmante que tengo para decirte. Pablo ya estaba por morir, que prediques la palabra, porque te lo estoy diciendo en presencia de Dios, quien nos va a juzgar. Y ese temor es el correcto. El temor, hermanos, por predicar el evangelio fielmente, porque es Dios quien nos está juzgando por lo que enseñamos y por lo que modelamos. Es el temor verdadero. Y en ese temor genuino, en no tomar a la ligereza la predicación del evangelio, ni quién la predica, ni cómo la exponemos, en ese temor es que la iglesia va a ser edificada. Iglesia, oren porque los pastores tengamos un temor por el Señor y por lo que enseñamos. ¿Se dan cuenta cómo participamos todos de esta escritura? Los pastores haciendo su labor, pero la iglesia orando por los pastores para que cumplan su labor. Porque cada día nuestros corazones se llenen más del temor de Dios para predicar, para estudiar y para exponer fielmente su palabra. El segundo punto es, solamente son 3, que predicamos la palabra de Dios en todo tiempo. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta con mucha paciencia, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y hay varias razones por las cuales tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y a qué se refiere a tiempo y fuera de tiempo? No se refiere a que estemos predicando todo el tiempo sin parar. No podríamos. Tenemos que tener tiempo para estudiar, tiempo para predicar. Más bien se está refiriendo a un plano más general. Pablo le está diciendo a Timoteo, predica el evangelio cuando parece que es oportuno y cuando no lo es. Predica el evangelio cuando creas que las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Predica el evangelio cuando creas que la gente está viviendo en santidad y también cuando creas que están en pecado. Predica el evangelio cuando hay un avivamiento y cuando no lo haya. Siempre mantente predicando el evangelio. Cuando la iglesia esté rebosando en alegría, en adoración a Dios, y también cuando la iglesia esté debilitada y esté con poca asistencia o sin asistencia, predica el evangelio. Recuerdo mucho una época de la iglesia de mi papá, donde de hecho acaba de cumplir 25 años de ministerio. Y recuerdo mucho una fecha donde la iglesia se le vació, porque llegó una iglesia a decir que en la iglesia Bautista Antioquía no estaba el Espíritu Santo. Y comenzó a engañar a través de muchas cosas y mucha gente se fue. Y recuerdo mucho un domingo
Recuerdo mucho un domingo donde mi papá estaba listo para predicar el evangelio, pero los únicos que llegamos a la iglesia fue mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, yo y mi hermano que era casi un bebé. Y papá nos predicó. Papá nos predicó el evangelio. El evangelio debe ser predicado siempre, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo va camino a la perdición. Pablo está diciendo que vendrá el tiempo cuando no van a soportar la sana doctrina. Y este tiempo ha pasado desde la época de Pablo hasta ahora. Hoy en día este mundo no soporta las verdades del evangelio. Pero a pesar de que no la soporte, la iglesia no tiene por qué cambiar su mensaje. Debe seguir siendo fiel a su mensaje. Les decía a los muchachos hace tiempo, ¿qué pasaría si en pleno 2020, 2021 ya, en plena agenda feminista, en plena agenda progresista, yo me levanto en sus universidades y comienzo a leer: esposas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Los chicos me dijeron, te van a linchar, riéndose. Pareciera que no es tiempo de predicar la verdad. Pareciera que la verdad es tan dura que mejor no hay que decirla en este tiempo. Pero Pablo está diciendo, debido a que la gente no va a soportar la sana doctrina, con mayor firmeza la iglesia debe levantarse a predicar la verdad y no cambiar su mensaje por ninguna circunstancia actual, ni por una circunstancia futura. La iglesia siempre ha padecido sufrimientos y siempre ha sido cuestionada y siempre ha sido perseguida a lo largo de la historia porque su mensaje es disruptivo para este mundo. Y la iglesia nunca debe de cambiar esa verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, parezca que es oportuno o aunque no parezca que es oportuno, porque solo la palabra tiene el poder para salvar a las personas. Porque Dios vino a juzgar a este mundo, debes de predicar fielmente la palabra en todo tiempo. Pero también hay otra razón por la que debemos de predicar en todo tiempo y es grave. Y esta razón es porque la iglesia se desviará de la verdad. Cuando dice Pablo, en el versículo 3, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. No se refiere al mundo, se refiere a la iglesia misma que está siendo engañada. Se refiere a la iglesia misma que no soporta escuchar la sana doctrina y está acumulando para sí a maestros que les rasquen el oído, que tienen comezón de oír cosas bonitas, cosas alegres, cosas positivas, y no necesariamente el evangelio. Ahora, hermanos, esta expresión de Pablo de comezón en el oído es tan palpable, no sé. Estoy seguro que tú has tenido comezón en la espalda. Estoy seguro que en algún momento te ha picado la espalda y no te alcanzas a rascar de alguna manera hasta que encuentras a un buen amigo o a tu esposa y le pides por favor que te rasque la espalda. Cuando te rascan la espalda, hasta sientes bonito, cierras los ojos, piensas que es el mejor alivio que existe porque te están rascando la espalda. Arriba, a la derecha, la izquierda, abajo, y te rascaron la espalda. Pablo está usando esta expresión porque está diciendo que que está diciendo que la iglesia busca que le estén rascando el oído. La iglesia se desviará, dice Pablo. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Hermanos, muchas veces como iglesia, como asistentes, como miembros, estamos buscando la iglesia que más nos endulce el oído, que diga lo que yo quiero escuchar, que diga que me va a ir bien en todo, que diga que Dios me va a dar abundancia, que diga mía es la plata y el oro y el Señor declara bendición para este próximo año y que los lagares van a destilar mosto y que empiece a usar las palabras y frases de la Biblia incorrectamente. Que todo lo que pise la planta de nuestro pie no lo va a ser dado y ahí andamos pisando todo lo que podemos para que Dios nos lo dé. Tenemos muchas veces comezón de escuchar lo que queremos escuchar. Y Pablo dijo que eso iba a pasar. Alexis, el Pérez, pastor en Cuba, lo conocemos bien, es amigo ya de la iglesia. Me contó una historia que cuando él fue a estudiar a Inglaterra, a Londres, él me dijo que estaba muy emocionado porque iba a la cuna de los bautistas, donde nació la iglesia bautista.
Y estaba muy emocionado de conocer toda la obra de Bautista, todo lo que había pasado en los últimos siglos en Inglaterra. Cuando llegó a Inglaterra se llevó la sorpresa de que la iglesia bautista estaba en decadencia. Había apartado los oídos de la verdad. La iglesia bautista era tan liberal. Él se asustó y cuando habló con algunos pastores bautistas fieles, lo que los pastores le dijeron fue: comprometimos la verdad, comprometimos el evangelio y eso nos tiene así. Iglesia, recuerden lo que dijimos la semana pasada. Una iglesia no es bíblica porque sea bautista, porque en sus estatutos diga algo de eso. Una iglesia verdaderamente es bíblica porque tiene la Escritura como su única fuente de autoridad. Una iglesia solamente es bíblica porque predica fielmente la verdad del evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, esto va a pasar. Va a haber personas entre nosotros que no van a aguantar la sana doctrina, que no van a aguantar la verdad del evangelio, que van a tener comezón de escuchar algo que les sea más agradable a sus oídos, y van a buscar a maestros que hablen de eso que ellos quieren escuchar. Pero la iglesia debe mantenerse firme como columna y baluarte de la verdad, como sostén del evangelio. Una iglesia que sostiene el evangelio de verdad. La iglesia en Inglaterra está difícil, en Europa en general. Y muchas veces pensamos que a nuestra iglesia no puede pasarle nada porque, no sé, somos muy cool, somos buena gente, somos buenas personas. Pero hermanos, si apartamos nuestros oídos de la verdad, nuestra iglesia se puede extraviar. Si no predicamos el evangelio con fidelidad como pastores, nuestra iglesia se puede extraviar. Pablo está diciendo que eso va a pasar. Y que por eso Timoteo y la iglesia verdadera debe mantenerse predicando fielmente el evangelio, no importa cuán duro sea, no importa cuán severo sea. Predicar fielmente el evangelio desde la Escritura es lo que tiene que hacer la iglesia. Pero también debemos de predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo, porque esta verdad es la única que tiene el poder para salvar al mundo, y esa es la cuestión. No estoy diciendo que esté mal dar buenos consejos, no estoy diciendo que sea malo escuchar a personas que motivan en momentos donde estamos tristes y escuchamos un motivador que nos echa ganas, que dice que le echemos ganas, que sí podemos, que no podemos. Claro que no estamos hablando de eso. No estoy hablando de que no escuchemos cosas que nos inspiren a crear, a ser mejores en nuestro trabajo, a generar ideas para lo que hagamos en la educación, en la escuela, en donde quiera que trabajemos. Lo que estoy diciendo puntualmente es que no podemos cambiar la predicación del evangelio ante la iglesia, esto por mitos. No podemos cambiar la predicación hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, hacia los varones, hacia los adultos, por otros temas que rasquen el oído y que no tengan la funcionalidad o la utilidad que tiene la Escritura, y la cual es salvarnos. No, la iglesia no puede cambiar su mensaje. Es por eso que los pastores debemos de mantenernos fieles a la Escritura, fieles al evangelio, predicando el evangelio en todo tiempo, pareciera que es oportuno y pareciera que no es oportuno, bajo el temor de Dios, que va a juzgar a vivos y a muertos y nos va a juzgar a nosotros mismos. En muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo es que Dios nos habla, ¿no? O sea, cómo es que podemos entender y conocer más a Dios. Y tristemente, en muchas ocasiones no es suficiente la Escritura. Queremos hacer como un combo para confirmar la voluntad de Dios en nuestra vida. Queremos leerlo en la Biblia, queremos que el pastor lo predique por coincidencia el domingo, y después queremos que en casa, cuando estemos a punto de cometer un pecado, nos levantemos, nos peguemos en el dedo chiquito del pie en la orilla de un mueble, y que nos duela tanto que de manera que ese golpe en el dedo chiquito sea nuestra confirmación o nuestra señal de: Señor, si eres tú quien me está hablando. ¡Qué terrible es eso!
Es un grave error, porque la palabra es autoridad en todo tiempo. La razón por la que tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo es porque pase lo que pase, sea la situación que sea, la Escritura es la verdad y la Escritura debe ser escuchada y entendida a tiempo y fuera de tiempo. La palabra no necesita de ningún agente externo, solamente el Espíritu de Dios revelando nuestra Escritura en nuestros corazones y en nuestras mentes. No necesita de ningún agente externo para hablarnos y ser autoridad. Solamente el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender esa verdad, es lo único que necesitamos. Muchas veces pensamos que ya lo leí en la Escritura, pero necesito otra confirmación. Ya lo leí acá, pero necesito otra confirmación. Uy, eso que se dijo puede ser verdad o no, dependiendo cómo se dice o por qué se dice. Esa no es la forma en la que la palabra funciona. La palabra es abierta y es expuesta a la iglesia con fidelidad, y la palabra tiene autoridad. No importa en qué tiempo esté siendo escuchada. No importa en qué momento de tu vida está siendo escuchada. No necesitas una señal más que la señal del Evangelio, que la señal de Cristo y este crucificado. El pueblo de Israel, cuando Jesús está alimentando a las 5,000 personas, Jesús había hecho una obra maravillosa en medio de ellos al multiplicar los panes y los peces. Ya lo quieren poner como profeta, pero después le piden otra señal. Y Jesús les dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y no lo creen. Y dicen que es muy dura la palabra que está diciendo, que no la pueden soportar. Hermanos, no veamos a la Biblia como un libro místico. No veamos a la Biblia como un libro donde yo saco frases raras, que las saco en un momento, y mira, si debe ser esto, porque yo estaba viviendo esto, entonces esto se conjugó, entonces la palabra tiene razón. Aunque las situaciones a tu alrededor no empaten con lo que dijo la Escritura es verdad y debe ser obedecida. La Escritura es autoridad y debe corregir nuestra vida. Y finalmente, número 3, predicamos el Evangelio porque es nuestro propósito de vida. En contraste con la iglesia que se extravía la verdad, Pablo le demanda a Timoteo, como pastor, ser sobrio, sufrir penalidades y cumplir el propósito de su ministerio, que es predicar el Evangelio. Hermanos, la labor más vital y que muestra más amor, un amor genuino a la iglesia, es la predicación fiel de la Escritura. Sé que el ministerio pastoral no es solo predicar, pero escuchemos el mensaje de esta carta, donde vemos la importancia de la predicación fiel del Evangelio. Pastores, prioricemos nuestra preparación para predicar fielmente el Evangelio, porque esa es nuestra labor principal, vital y la que más edifica a la iglesia. Pablo está por morir. Pablo dice, porque yo ya estoy por ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabe que está por morir, que el tiempo de su partida llegó, que ya no hay más ministerio para él, que ya no hay más vida para él en este mundo. Pablo está listo para irse con el Señor. Y Pablo dice una de las palabras más bonitas. El versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Sé que hay muchas batallas que enfrentamos como creyentes. Y todos, no solamente los pastores, todos los creyentes enfrentamos batallas. Sabemos que hermanos han batallado con la salud, hermanos han batallado con la economía, hermanos han batallado con sufrimientos que no están en sus manos. Sin embargo, Pablo aquí está hablando como apóstol y como pastor. Pablo le está diciendo a Timoteo y aún a nosotros como pastores actualmente que peleemos por vivir dignamente el ministerio pastoral. Constantemente yo pienso en cómo voy a terminar mi vida pastoral. Sé que falta mucho o no sé cuánto falte de mi ministerio, pero siempre me pongo a pensar, le digo a Kareni y siempre le pregunto a Kareni, ¿cómo crees que yo termine mi ministerio pastoral? Y realmente quisiera que estas palabras fueran realidad en mi vida y deseo que esas palabras sean realidad en la vida de nuestros pastores y en la vida de cualquier otros pastores. Que peleemos la buena batalla. ¿Qué batalla es? La predicación fiel del Evangelio. Que terminemos la carrera y que guardemos la fe. Que terminemos el ministerio que nos fue dado, viviendo
una fe genuina en Cristo Jesús. Predicar el Evangelio con fidelidad es la batalla que todo pastor enfrenta. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2 que debe ser como un soldado, debe ser como un agricultor y debe ser como un atleta, disciplinado para predicar el Evangelio. Y esto es interesante porque los sufrimientos de Pablo están descritos en la Biblia. Su convicción de seguir predicando el Evangelio a pesar de la escasez o de la abundancia están bien redactados en la Escritura, en Hechos, en esta misma carta, en Filipenses, en Colosenses. En todas partes podemos ver cómo es que Pablo vivió dificultades para predicar el Evangelio, pero él siempre se mantuvo fiel para predicarlo. Estuvo ante gobernantes, estuvo ante consejos, estuvo ante concilios, estuvo en el Areópago, entre muchos sabios, y Pablo peleó la buena batalla predicando fielmente el Evangelio. La vida de sufrimiento y Pablo pasando la estafeta a Timoteo nos deja ver que Pablo no estaba pensando en construir un nombre o una fama ministerial como muchos movimientos buscan hoy en día. Pablo vivía el ministerio con pasión porque amaba la venida del Señor. Mira esto que dice la Escritura: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, nuevamente se menciona a Dios como juez, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino en todos los que aman su venida. Hermanos, la iglesia ha sido llamada a ser la portadora de la verdad del Evangelio. La iglesia verdadera es aquella quien está sujeta a la Escritura en todo. Una iglesia que ama la venida del Señor. Una iglesia que ama la venida del Señor es aquella que sostiene la exposición y la palabra fiel del Evangelio. No nos amamos a nosotros mismos. No amamos nuestro ministerio más que a Cristo. No amamos nuestras formas, no amamos nuestras tradiciones más que a Cristo. La iglesia verdadera entiende que es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo está aquí poniéndose como ejemplo, se está poniendo como un modelo de alguien que vivió sufriendo penalidades, teniendo dificultades, teniendo escasez, peleando la batalla para predicar fielmente el Evangelio. Porque Pablo le dijo a Timoteo, en verdad, en el 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a sufrir persecución, van a sufrir por el Evangelio. Y eso, hermanos, es muy útil para nosotros, porque en medio de un mundo cristiano donde hay tantas voces alrededor, y donde hay tanta gente con tanta comezón deseando escuchar lo que ellos quieren escuchar, siempre sería bueno que viéramos la vida de Pablo y que pensáramos si Pablo estaría de acuerdo con todo lo que predican y todo lo que dicen. Si el testimonio de Pablo de sufrimiento estaría de acuerdo con todo lo que se vive en este mundo. Termino con 3 aplicaciones. Pastores, no importa los temores que tengamos, no es malo tenerlos. Lo malo es tenerlos hacia las personas o situaciones incorrectas. Tengamos temor del Señor, quien es el primero en juzgar nuestra enseñanza y quien finalmente nos juzgará por la vida y la enseñanza fiel de su palabra. Mantengámonos creciendo en la palabra para proveer de un alimento digno a la iglesia que Dios nos ha llamado a servir. Para la iglesia, sé que a su alrededor hay muchas voces que predican de una manera distinta o sobre temas de interés de la sociedad. Cómo dejar de sufrir, cómo ser campeones, cómo lograr una autorrealización personal, enseñarles buenas conductas a los jóvenes, hasta se visten de payasos o de cosas para entretener a los jóvenes o para atraerlos. Podrá haber iglesias que tengan mejor infraestructura que otras, que sean más organizadas que otras. Pero lo que realmente hace una iglesia es la predicación fiel de la Escritura y la respuesta a su autoridad. Esto para nada es una justificación para que las iglesias seamos desorganizadas o sin estructura. Al contrario, esta es la motivación más grande que tenemos para ser diligentes en todo. Número 3, que te guste un mensaje no es necesariamente una buena predicación, ni siquiera que te haya dado buenos consejos. Que hay muchos quienes los dan, eso no tiene nada de malo.
Tampoco es una buena predicación que seas amigo del pastor o del predicador, ya que nada de esto puede salvar tu vida. Lo que debemos de buscar de la iglesia es que la exposición del Evangelio sea fiel a la Escritura, porque solo la Escritura es inspirada por Dios, porque solo la Escritura tiene la capacidad de salvar a las personas. Y también porque Dios viene a juzgar este mundo a través de la fe en el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias para los que creen, pero para los que no creen hay malas noticias porque Dios viene a juzgar al Evangelio. Mantengámonos este año descubriendo la palabra de Dios, conociendo más a Cristo, y como pastores prediquemos el Evangelio con fidelidad, tengamos una vida digna en el Señor, de acuerdo a sus principios y a la piedad, y prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor les bendiga y permítanme orar. Padre, gracias por tu Escritura, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Y te rogamos, Padre, que nos permitas como iglesia vivir dignamente el Evangelio, enseñar dignamente el Evangelio y sostenernos de tu verdad fielmente. Rogamos que nos guardes, que nos cuides y que tu palabra sea nuestro sustento, sea nuestra lumbrera, sea nuestro caminar y que andemos en ella meditando de día y de noche. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, Hermanos, después de haber escuchado su palabra, de haber alabado al Señor en estos momentos, de haber dejado nuestras cargas a Él, estamos tan agradecidos por el cuidado que sentimos del Señor. Su palabra dice: mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, estamos agradecidos contigo por el cuidado que tienes de nosotros. Estamos agradecidos porque tu presencia la sentimos a un lado nuestro a cada momento. Porque en las situaciones, Señor, tú nos has cuidado. Gracias, Padre, por el amor y cuidado que tienes por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recuerden que sus ofrendas o diezmos podemos depositarlos a las cuentas que tiene, ya aquí lo van a estar viendo ustedes. Y quiero hacerles unos anuncios. Recuerden conectarse, hermanos, cada semana. Recuerde también los programas que tenemos para los niños los sábados y los domingos. Recuerde también las lecturas bíblicas diarias que tenemos para que podamos terminar de leer la Biblia en un año. Y también recuerde que ya regresaron los grupos de estudio bíblico. Anótese en uno de ellos, participe,
no se aleje, esté en contacto con sus hermanos y con el Señor Jesucristo.